Buenos días, hermanos, que Dios os bendiga. Voy a compartir hoy yo la palabra con vosotros. Como sabéis, mi padre está de viaje y José también, José y Ana. Vamos a empezar orando y vamos a pasar a la palabra. Padre Celestial, te agradezco la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que en esta mañana tú me puedas usar y que tú abras tu palabra para nosotros de forma que sea edificante para nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, a escuchar lo que tú nos quieres enseñar hoy y a aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir algo de Romanos, si queréis seguirlo. Cuando nos metemos en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, la iglesia primitiva, los apóstoles, para entender bien la sociedad de la época, para entender el contexto de todo lo que está pasando aquí, tenemos que hablar del Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio que había crecido, había conquistado naciones, pueblos, y era el imperio que estaba gobernando cuando Jesús vino a la tierra y cuando la primera iglesia, después de la partida de Jesús, surgió, los apóstoles, los viajes misioneros de Pablo, etc. El Imperio Romano, cuando uno estudia historia, se da cuenta de que fue un imperio muy importante, el más importante de la antigüedad. De hecho, se dice que el Imperio Romano había conquistado un cuarto de todo el mundo conocido. Tú imagínate eso hoy en día, lo que sería un cuarto del mundo conocido que está en manos de una nación, un imperio que se ha hecho fuerte y ha conquistado. Y a lo largo de la historia, el Imperio Romano ha dejado una marca, ha dejado una huella. Hay muchas cosas por las que se recuerda a este imperio. Una de ellas, como decía, es por sus conquistas y toda la expansión que llevó a cabo. Otra de ellas es, y muy ligado a esto, el ejército que tenía. El ejército de este poderosísimo imperio era un ejército muy temido, era un ejército muy fuerte que le llevó a todas estas conquistas. Sus generales hicieron hombres fuertes, hombres poderosos, y algunos de ellos llegaron a ser emperadores. También el Imperio Romano había construido algunas cosas muy importantes. Entre ellas, el sistema de acueductos que llevaban agua a las ciudades es algo así como la base de lo que hoy en día pues es todo el sistema de tuberías, todo lo que lleva agua a las ciudades, a nuestras casas. También la red de caminos, de vías, facilitaron mucho el transporte, el comercio, el que se moviera el ejército también de un lado a otro. Hubieron muchos avances que este imperio trajo a las naciones, al mundo, y que sin duda han dejado una huella en la historia. Pero una de las cosas más importantes es todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, con la ley, con el derecho romano. De hecho, hoy en día, cuando alguien estudia derecho, cuando estudia para prepararse para ser abogado, tiene que estudiar derecho romano. O sea, imagínate, 2000 años después, cuando uno se mete en la universidad y para estudiar leyes y quiere llegar a ser abogado, tiene que estudiar, una de las asignaturas de la universidad es estudiar derecho romano. Hasta ese punto creó un impacto que ha perdurado en la historia. De hecho, muchos de los códigos legales de los países hoy en día, en su mayoría de Occidente, están inspirados en la ley romana, están inspirados en lo que fue el derecho romano. Entonces, sin duda, era algo muy importante. El apóstol Pablo, que escribe esta carta, escribe Romanos, como sabemos, fue un misionero que estuvo en sus viajes predicando el Evangelio, y él
cuando escribe esta carta, él está terminando su tercer viaje misionero, está por allí por Corinto, cerca de lo que hoy en día es Grecia. Y él ha estado evangelizando todo lo que diríamos en la parte oriental del Imperio Romano, Grecia, Asia Menor, por supuesto empezando desde la zona de Siria y más abajo, pues lo que es Judea y tal. Y él, que ya ha evangelizado toda esa parte, Dios le ha usado grandemente, ha levantado varias iglesias, él ahora está pensando en la parte occidental del Imperio Romano. Está pensando en Italia, donde estaba la capital, Roma, y está pensando en España, donde estamos nosotros. ¿Sabías que España aparece en la Biblia? Aparece, creo que 3 veces, escrito en la Biblia, la palabra España. O sea, España está en el corazón de Dios, amén. Y Pablo está pensando en llegar a Italia, a España. Entonces, antes de esto, pues él va a escribir esta carta que la va a enviar a la capital del imperio, a Roma, y de alguna forma preparando esa visita que él quiere hacer, que sabemos que realizaría, pero en condiciones distintas de la que él había planeado. Porque cuando él va a ir a Roma, va a ir como preso. Va a ir atado, preso, pero esto no le va a impedir realizar su obra misionera. Entonces él escribe esta carta y en ella, de alguna forma, él está presentando cuál es el mensaje que él ha estado predicando durante todos esos años en sus viajes misioneros. Y él lo va a presentar de una forma extensa, si has leído la carta, de una forma muy completa. Él va a presentar el Evangelio. Y presentando el Evangelio, él se va a centrar, como vemos en el capítulo 1, versículo 17, si lo lees conmigo, dice así, porque en el Evangelio, y este versículo es clave en toda la carta, es algo así como una presentación de lo que él va a hablar a continuación. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y es de la justicia que el apóstol Pablo va a escribir a la capital de un imperio cuya justicia, cuyo sistema judicial y de leyes marcaría tanto la historia de la humanidad, especialmente de Occidente. Y es en estos términos que Pablo, que podríamos, trasladándolo a nuestros días, casi que podríamos decir de él que era un abogado, porque Pablo, como sabemos, si conoces un poco su historia, él era judío y era también romano, era también ciudadano romano. Entonces él había estudiado a la perfección la ley judía, se la sabía de memoria en muchas de sus partes, y también había estudiado muy bien, seguro, la ley romana. Era un hombre entendido en leyes. Y él va a escribir aquí sobre la ley, sobre la justicia. Y esta carta llegaría a ser muy importante para la iglesia que la recibió, pero no solamente para ellos, sino a lo largo de toda la historia. Cuando nos vamos, por ejemplo, 500 años atrás, a la época de la Reforma, nos vamos allí a Alemania, a Lutero y a otros reformadores de Europa, nos damos cuenta de que es esta carta a los romanos que el Espíritu Santo usaría, junto también con Gálatas, especialmente estas 2 cartas, para inspirar y llevar a cabo la Reforma. Son estas cartas que Dios usó y lo que se revela, lo que se presenta aquí. Entonces son sin dudas cartas muy importantes. Yo estuve no sé si alguno de vosotros también, bueno, si alguno de aquí vino, en la celebración del 500 aniversario de la Reforma, que se hizo en Madrid en el 2017, hace 2 años ya. ¿Quién de aquí estuvo? ¿Nadie? ¿Nadie de aquí estuvo? Pues yo estuve allí, fuimos algunos de la iglesia, pero se ve que no están aquí ahora mismo. Y en esa celebración que se hacía para recordar la reforma de Lutero y otros, se regalaba, se obsequiaba a los que venían un tratado que es esta carta, es Romanos, por la importancia que tuvo en la época y como un pequeño obsequio para llevarse a casa. Entonces es esto lo que
este tratado extenso que escribe el apóstol, y hoy me gustaría resaltar algunos trozos breves para que entendamos un poco mejor qué es lo que él está escribiendo aquí y por qué una importancia tal. Entonces, si me queréis acompañar, ya hemos leído el versículo introductorio, que es Romanos 1:17, pero vamos a irnos ahora al capítulo 2, vamos a leer solo unos versículos. En Romanos capítulo 2, versículo 6, tenemos una frase muy sencilla pero de suma importancia. Escribe el apóstol, el cual, y está hablando de Dios en el día en el que Él se siente para juzgar a la humanidad. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una frase muy sencilla, pero una frase que todos podemos entender muy bien, porque todos nosotros tenemos en nuestro interior un sentido de lo que es la justicia, ¿o no? Por ejemplo, si alguien te roba, si te quita algo que es tuyo, tú dentro de ti sabes que se ha hecho una injusticia y algo de ti demanda justicia, que la persona que ha robado pague, ya sea que pague una multa, ya sea que devuelva lo que ha robado, ya sea que tenga que ir a la cárcel, pero que pague. Si alguien te agrede y te hace daño, dentro de ti sabes que hay una injusticia que se está llevando a cabo y lo justo sería lo que se conoce como la ley de talión, ¿no? ¿Os acordáis? Ojo por ojo y diente por diente. Esto hoy en día lo vemos como algo, wow, qué estricto, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero es algo justo, ¿o no? Si me dañan en un ojo, ¿lo justo qué es? Que la otra persona también reciba daño en un ojo. Eso es lo justo. Y aquí está diciendo que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, de lo primero de lo que escribe el apóstol es de la justicia que todos conocemos, que todos tenemos en nuestros corazones, en nuestras conciencias, que es la justicia basada en las obras. La justicia basada en las obras. Y si seguimos leyendo los versículos siguientes, él sigue explicándolo y dice que Dios que pagará a cada uno conforme a sus obras, dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, Pablo se centra, como decía, en aquella justicia que todo ser humano conoce muy bien, que es la justicia basada en las obras. Y él está diciendo que un día Dios juzgará de una forma justa e imparcial. Él menciona al judío porque el judío había recibido la ley que Dios había traído siglos atrás a través de Moisés, y esta ley es muy importante porque representaba la justicia de Dios. Cada país, estábamos hablando del Imperio Romano, que tenía su ley, pero cada país tiene su propia ley, tiene su constitución, tiene sus leyes, y la ley representa la justicia del país. Se sabe cuando una persona comete un delito porque tenemos una ley. Se sabe también el castigo, la condena que se ha de imputar porque hay una ley. La ley representa la justicia de un país. Y Pablo conocía esto muy bien, como la nación de Israel, que Dios también había traído una ley que representaba su justicia. Pablo está escribiendo a un imperio
con otra ley, pero Pablo conoce una ley dada por Dios que representa la justicia de Dios. Y él está diciendo que Dios juzgará un día de forma justa y de forma imparcial, a todos por igual. Por eso dice al judío, pero también al no judío, a los que no han tenido la ley. Entonces, esta es la justicia en la que se empieza enfocando el apóstol Pablo. Esto está muy bien. El problema con esto es que en base a las obras nadie será declarado justo por Dios. En base a las obras ninguno de nosotros alcanza. Y eso lo dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 3. Si te fijas, él va a citar a partir del versículo 10 en adelante una escritura del Antiguo Testamento que, repito, el apóstol Pablo conocía muy bien todo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, y se sabía mucho de estos textos de memoria. Así estudiaban los judíos desde pequeños y mucho más aquellos que llegaban a ser rabinos, memorizaban las Escrituras. Y fijaos cómo en el versículo 10 del capítulo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y un poco más adelante dice, en el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley representaba la justicia de Dios, pero no capacitaba a la gente para vivir en justicia, para alcanzar la justicia de Dios. Entonces, por medio de las obras, la justicia basada en las obras que todos conocemos muy bien, el problema que tiene es que ninguno de nosotros por las obras alcanza esa justicia. Pero entonces pasamos al versículo siguiente, versículo 21, y ahora Pablo va a hacer un giro y va a presentar algo que él ha estado haciendo, como decía en sus viajes misioneros, una parte de la justicia que era desconocida hasta entonces. Y fijaos cómo él comienza desde el versículo 21 diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la justicia, más allá de la justicia basada en la ley, en las obras, representada por la ley, Dios ha manifestado, Dios ha dado a conocer, Dios ha revelado una justicia o una cara de su justicia que era desconocida hasta entonces. Dice que ya había sido testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta es la gran revelación del Evangelio. La gran revelación del Evangelio es que hay una justicia basada no en las obras, sino en la gracia. Hay una justicia basada en la obra de uno que sí que fue justo, que pagó por los injustos. Uno que pagó con su propia vida por todos los pecados, toda la maldad, las injusticias del género humano. Entonces, hay una justicia basada en la gracia, está diciendo el apóstol Pablo, que se alcanza no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Fijaos en la palabra, y la semana pasada mi padre estaba hablando sobre la gracia y el significado de la gracia, si os acordáis. Fijaos como aquí en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente.
gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Redención es el pago que uno hace para recuperar algo que era suyo. Es una palabra que se usaba mucho, también aparecía en la ley judía, y esta es la palabra que se está aplicando a Jesús para explicar que su muerte en la cruz es el pago que nosotros habíamos contraído con la justicia de Dios. Es el pago para que nosotros seamos perdonados y no seamos condenados por la justicia de Dios. Porque recordemos que Él ha explicado, Él ya ha dicho, que todos hemos pecado, que todos hemos sido injustos, que nadie por obras alcanza los parámetros que Dios ha puesto. Pero Dios, por gracia, por amor, ha enviado a su Hijo Jesús y Él ha pagado por nosotros. Él ha pagado para que nosotros seamos justificados, para que nosotros el día del juicio seamos declarados justos por Dios. Entonces el apóstol Pablo se está centrando en la justicia y él en toda la carta, si lo lees en casa, va a estar hablando sobre esto. Pero aquí queda una pregunta importante para hacerse, porque todo esto de lo que estamos hablando hasta ahora lo conocemos bastante bien, es el mensaje del Evangelio. Todos hemos escuchado la muerte de Jesús en la cruz, lo que eso significa para nosotros, quizá de una forma más o menos completa, más o menos explicada, pero todos hemos escuchado esto. Pero hay una pregunta que como cristianos nos hacemos muchas veces y es la siguiente. Es, habiendo sido justificado por Dios, por medio de la fe, habiendo sido perdonado por Dios, ¿cómo puedo vivir ahora una vida en justicia? O en otras palabras, ¿cómo puedo vivir en santidad? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿No? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Porque todos nosotros sabemos lo que es seguramente haber vivido una vida sin Dios, pero también sabemos lo que es vivir una vida en Cristo, una vida con Dios, la paz de haber sido perdonados por Dios, pero también la frustración, el pesar de fallarle a Dios a pesar de ya haber sido justificado por Él, a pesar de ya haber sido perdonado por Él. Esto no es algo nuevo. Pablo también sintió esa frustración. De hecho, cuando nos vamos al capítulo 7 de la carta y lo leemos, vemos que él está hablando de una frustración que él conocía muy bien, que es la de querer agradar a Dios, querer vivir en santidad, querer vivir una vida justa, pero fallarle a Dios, pero fracasar. Y Pablo llega a decir, ¿qué es lo que me pasa? Si yo quiero hacerlo bien, ¿cómo es que llega un punto en el que fallo? ¿Cómo es que llega un punto en el que tropiezo? Y él se siente frustrado y dice, ¿qué es lo que me pasa? Ojalá alguien me libre pronto de este cuerpo miserable, porque llego a hacer lo que no quiero hacer. Y él está explicándonos de una frustración que todos nosotros hemos experimentado. Y la pregunta sigue estando allí, es ¿cómo podemos vivir en santidad? ¿Cuál es la clave, cuál es el secreto para vivir en justicia? Para vivir una vida justa. Porque si hemos creído en Jesucristo y Dios nos ha justificado, nos ha declarado justos, ¿cómo podemos vivir el resto de nuestros días en esa justicia? ¿Es acaso posible o no? Y si lo es, ¿cómo podemos? Y Pablo va a seguir escribiendo sobre eso. Pablo escribe sobre la justicia, pero va a escribir también sobre la justicia, como decíamos, en la práctica, sobre la santificación, sobre cómo podemos vivir en santidad.
Y cuando seguimos leyendo la carta, ahora vamos a leer solamente unos versículos, vamos a ver que la clave se encuentra en el Espíritu. La clave está en el Espíritu. Y lo primero que tenemos que entender es que somos Espíritu. Tenemos un cuerpo y lo que vemos es el cuerpo. Yo estoy mirando tu cuerpo y tú ves mi cuerpo. Nuestro cuerpo es el vehículo, lo que hoy en día sabemos muy bien lo que es esto, ¿no? Pero todos somos espíritu. Un ser, mi verdadero yo, está por dentro. Tu verdadero tú está dentro de tu vehículo. Todos somos espíritu. Esto es lo primero que tenemos que entender. El problema está en que el espíritu pecador es pecador, está apartado de Dios, está condenado por la justicia de Dios. De hecho, esto se puede entender muy bien con esta ilustración, y es que la oscuridad jamás podrá brillar. Imposible. Si te metes en un cuarto oscuro donde no hay ninguna luz, esa oscuridad jamás te iluminará, jamás te brillará. Lo único que puede brillar es la luz. De la misma forma, el hombre pecador jamás podrá vivir una vida justa. Imposible. Como la oscuridad tampoco puede brillar. Lo único que puede vivir una vida justa, el único que puede vivir una vida justa, una vida en santidad, es el hombre justo. No el hombre pecador, sino el hombre justo. Ahora, todos hemos pecado, todos sabemos lo que es ser un hombre, una mujer pecador. Todos sabemos lo que es tener por dentro un gran peso de culpabilidad que trae el pecado. El milagro está en que cuando Jesús murió en la cruz pagando por nuestros pecados, no solamente Él pagó por nuestros pecados, nuestra deuda para que fuéramos perdonados, sino fijaos lo que pasó también, que nosotros, por la fe en Él, nosotros también morimos en esa cruz. ¿Te suena raro? Fijaos cómo lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Él dice así: capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, ¿vale? Es algo que Pablo sabía muy bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto es algo que Pablo va a explicar no solamente aquí, sino en algunas otras de sus cartas, y es esto que estábamos diciendo, que en el Espíritu, por la fe en la cruz, en Cristo muriendo en la cruz, nosotros en el Espíritu también moríamos allí. Nosotros también moríamos en Cristo. Y no solamente moríamos en Cristo, sino que resucitamos con Él. Fijaos cómo lo dice en Colosenses, capítulo 2. Otra carta del apóstol Pablo. En el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo. De hecho, el bautismo, eso es lo que representa la muerte y la resurrección. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Claramente nuestro cuerpo aún no ha muerto, si no, no estaríamos aquí.
Claramente nuestro cuerpo aún no ha resucitado. Pero Pablo, y para esto pues también para entenderlo mejor tendríamos que estudiarlo más a fondo, Pablo está hablando en un sentido espiritual. Está diciendo que en el espíritu, que es lo que realmente importa, porque al final el cuerpo se convertirá en polvo, aunque hay un día de resurrección, pero en el espíritu, mi verdadero yo, ya ha sido hecho. Por la fe en Cristo, en el espíritu ya ha habido una muerte y una resurrección. Otra forma de decirlo es que mi yo pecador, por la fe en Cristo, ha muerto y ha resucitado un yo justo, un yo santo. Esto es lo primero que, a mi parecer, tenemos que entender teniendo en cuenta la pregunta que decía, ¿cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo podemos vivir una vida de justicia? Y tenemos que entender muy bien esto, es que en el Espíritu ya hemos muerto y resucitado. Dentro de nosotros, en Cristo, ya somos una nueva persona. De hecho, a los Corintios, esto es un versículo muy conocido también, 2 de Corintios 5:17, Pablo lo dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Él también lo dice, lo escribe así a los Colosenses, un poco antes, en el capítulo 2, diciendo que Dios ha creado en Cristo a un nuevo hombre, a una nueva persona. Pero está claro de que nuestro cuerpo sigue envejeciendo, sigue enfermándose, nuestras emociones muchas veces, a veces también nuestros pensamientos, siguen deteriorándose, incluso siendo contaminados. Muchas veces encontramos en nosotros muchas debilidades, pero en el espíritu, en lo más adentro de nosotros, en nuestro verdadero yo, nuestro espíritu ya ha sido hecho. Ya ha habido una muerte y una resurrección, un cambio de identidad. Entonces, dentro de nosotros, si estamos en Cristo, ya hemos pasado del yo pecador al yo justo, al yo justificado. Entonces, esto es lo primero que explica el apóstol Pablo en base a esa pregunta de cómo podemos vivir en la práctica en justicia, cómo podemos vivir en santidad. Si nuestro yo por dentro ya ha sido justificado por Dios, eso significa que ya no hay nada que nos separe de Dios. Ya ha habido una reconciliación con Dios. Antes era imposible porque la oscuridad no se puede mezclar con la luz. Como el aceite no se puede mezclar con el agua, el pecado no se puede mezclar con la santidad. No se puede mezclar con la justicia. Otra forma de decirlo es que Dios no va a tener comunión, un Dios justo, un Dios santo, no va a tener relación, no va a tener una comunión íntima, cercana, con la injusticia, con el pecado, con el pecador. Pero si ya ha habido ese cambio en nosotros, si ya hemos pasado de una identidad pecadora a una identidad justificada, si ya somos declarados justos por Dios, si ya ha habido ese cambio en nuestro espíritu, entonces ahora no hay nada en nuestro espíritu que nos separe de Dios. Ahora no hay nada que impida que haya comunión en nuestro espíritu entre nosotros y el Espíritu de Dios. Ahora, como también escribe el apóstol Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora está ligado en el espíritu a Dios. Pero, hasta ahora seguimos en la teoría, hay un problema. Y el problema lo presenta, y es lo que vemos muchas veces en la práctica, nuestro cuerpo, nuestra carne, lo que Pablo llama la carne. Todo lo que aún forma parte de nuestro ser, que no es el espíritu y no ha experimentado esta muerte y resurrección que viene por la fe en Cristo. Y en ese cuerpo que está destinado a la muerte, en esa carne mía, aún se encuentra impreso, aún se encuentra allí marcado
Hola, sí, ahora sí, ¿no? Vale. Entonces el problema que tenemos lo presenta nuestro vehículo, nuestra carne, porque aún allí se encuentra impresa la imagen de nuestro antiguo yo, del yo pecador. Aún está allí. Entonces aún puedo sentir los deseos de mi antiguo yo, de mi antigua vida. Aún puedo sentir las pasiones, las tendencias de una vida pecadora, una vida apartada de Dios sin Cristo. Entonces, ahora, por dentro, en Cristo, a través de mi fe en Cristo, tengo un espíritu, un yo, mi verdadero yo, justo, declarado justo por Dios, en comunión con Dios, pero sigo experimentando tendencias, deseos pecaminosos que me llevan de nuevo a la injusticia. Entonces, ahí se encuentra el conflicto, ahí está el problema. Y ahí es donde también juega el papel nuestra voluntad. ¿Qué es lo que vamos a escoger? Antes era imposible, como decíamos que para la oscuridad es imposible brillar, era imposible, para el hombre pecador es imposible vivir una vida justa, vivir en santidad. Ahora es posible. Si estamos en Cristo, si ya ha habido ese cambio en nuestro interior, es posible. Ahora sí que podemos vivir una vida en justicia. Ahora sí que podemos vivir en santidad. Sí que podemos, es posible. Pero mientras estemos aquí, aún va a haber una parte de nosotros, como si fuera una mochila que lleváramos, que nos está tirando hacia la vida antigua, hacia el pecado, hacia la injusticia, hacia la maldad. Pero es posible vivir en santidad. Sí que es posible. Entonces, la clave se encuentra en el Espíritu. La clave se encuentra en nuestra voluntad puesta en el Espíritu, no en la carne. Y esto es lo que Pablo va a explicar si nos vamos al capítulo 8 de Romanos. En el 7, como decía, él ha estado hablando de esa frustración que todos conocemos. Y en el 8, él se va a detener en este punto. Y si lo lees en casa, todo el capítulo 8, él se va a centrar en el Espíritu, en lo que significa vivir en el Espíritu, en lo que significa una vida dirigida por el Espíritu. Fíjate cómo en el mismo versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no acaba allí, sino que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un poco más adelante, en el versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjate cómo en el versículo 4, él lo liga con la justicia, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos vivir en la práctica? Ya no en la teoría, en la práctica. ¿Cómo podemos vivir una vida justa, una vida que agrada a Dios? ¿Cómo podemos vivir en la práctica como Jesús? ¿Cómo podemos vivir en santidad? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo? La clave, la respuesta está en el Espíritu. Está en aprender a vivir en el Espíritu. Y fíjate qué claro es allí que dice que la justicia de la ley se cumple en los que andan conforme al Espíritu. A mí me gusta mucho cómo lo explica también en su carta a los Gálatas, lo he mencionado antes.
Él, si te fijas, también va a hablar de lo mismo cuando le escribe a las iglesias de Galacia. Y en el capítulo 5, él va a hablar también de la vida en el Espíritu. Y me gusta mucho cómo lo explica aquí, por las palabras que usa. Fijaos en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la palabra que él usa, que creo que arroja mucha luz, es deseos, la que se traduce como deseos. Estábamos diciendo antes que nuestra carne aún tiene esos deseos en sí misma y podemos sentirlos, esos deseos contrarios a la voluntad de Dios, contrarios a la justicia de Dios, a la ley de Dios. Pero fijaos que en el versículo 17 ahora va a hablar de otro tipo también de deseos. Y esto lo está poniendo en unión con lo que significa andar en el Espíritu. Fijaos cómo en el 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, ¿el qué del Espíritu? El deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces la palabra que él usa es deseo. Los deseos pecaminosos que todos conocemos, pero también habla de los deseos del Espíritu. Entonces, ya no es solamente entender, ¿vale? Tenemos en mente la pregunta de cómo andar en santidad. Ya no solamente entender el cambio que se ha producido en nuestro espíritu, dentro de nosotros, por medio de la fe en Jesús, sino también entender y aprender a escuchar, aprender a sentir los deseos del Espíritu, la guía del Espíritu, del Espíritu de Dios que vive, que tiene relación en el Espíritu justificado, en mi espíritu. Y aquí se encuentra la clave. Es que si aprendemos a escuchar los deseos del Espíritu y a seguirlos, no vamos a seguir los deseos contrarios. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Se entiende? La clave se encuentra en aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Dentro en el Espíritu justificado. Es que si aprendemos a escuchar sus deseos y los seguimos, esa es la clave para vivir en santidad. Esa es la clave para vivir en justicia. Y esta es una palabra un tanto también puede llegar a ser peligrosa porque cuando hablamos de deseos podemos confundirnos y podemos pensar que un deseo es la voz de Dios y no tiene nada que ver con la voz de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Podemos confundirnos. Y el apóstol Pablo a continuación va a explicar algo que nos va a ayudar a diferenciar nuestros deseos de los deseos de Dios, de los deseos del Espíritu. Los deseos de mi carne, de la guía del Espíritu. Entonces a continuación él va a dar una lista de a dónde nos lleva el seguir los deseos de la carne, el seguir los deseos que no vienen de Dios. Entonces pues nos dan una lista: adulterio, fornicación, idolatría, enemistades. Uno puede decir, bueno, pero si es amor, ¿por qué no puedo acostarme con mi novia si la quiero, si es amor? Esto
tiene que venir de Dios, no puede venir de otro sitio. Yo la quiero. Pero aquí se encuentra dentro de la lista de los deseos que no vienen de Dios, que es el adulterio, la fornicación. ¿Y cuántas parejas han sufrido tanto después de romperse y no hubieran sufrido de esa manera si no hubieran tenido relaciones? Pero ese deseo, que quizá nos puede parecer que es amor, que viene de Dios, no es un deseo que viene de Dios, es un deseo de nuestra carne. Entonces Pablo da esta lista que nos ayuda a distinguirlos, pero después va a dar una lista de lo que el Espíritu produce en nosotros. Y nos vamos a los versículos 22 y 23, y es también esto muy conocido, lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o también se podría traducir como amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces, si no he aprendido a diferenciarlo, ¿cómo puedo distinguir si este deseo es del Espíritu o no? ¿A dónde me lleva? ¿Esto va a producir en mí paz? ¿Paciencia, quizá? ¿Es algo que me va a llevar a ser amable con los demás? ¿Me va a hacer una persona mansa, una persona humilde? Tiene que ver con el amor que Cristo tuvo por nosotros. Tiene que ver con el dominio propio. A esto es a lo que nos llevan los deseos del Espíritu. A esto es a donde nos lleva el Espíritu, a donde nos guía, lo que Él produce en nosotros. Cuando seguimos sus deseos, su guía, este es el cambio que produce dentro de nosotros. Entonces aquí se encuentra la clave. No sé si eres alguien que te gusta escuchar o no. Hay personas que les gusta mucho hablar y no les gusta escuchar. Hay personas que son muy buenas escuchando. Pero la clave se encuentra en aprender a escuchar en el espíritu, en nuestro espíritu. Eso va a hacer la diferencia. Esa es la respuesta a cómo podemos vivir en santidad. Primero, por supuesto, tiene que haber habido una justificación. Tenemos que haber llegado a ese punto de entender que no somos justos, que somos pecadores, que Cristo, que sí que era justo, pagó por nosotros en la cruz, y aceptarlo por medio de la fe. Eso tiene que venir primero, por supuesto, para que haya ese cambio dentro de nosotros. Pero una vez que ya ha habido ese cambio dentro de nosotros, la clave se encuentra allí, se encuentra en aprender a escuchar en el Espíritu. Si lo hacemos, si escuchamos en el Espíritu y seguimos esos deseos, esa guía en el Espíritu, vamos a vivir en santidad. Vamos a vivir en justicia. Si no lo hacemos, no viviremos una vida de justicia en la práctica. No viviremos en santidad. Entonces allí se encuentra la clave, en aprender a escuchar. Pablo nos da una ayuda enseñándonos hacia dónde nos llevan una cosa, unos deseos, y hacia dónde nos llevan otros, para que aprendamos dentro de nosotros a diferenciar. Yo he hecho esto que me parecía que venía del Señor, pero mira dónde me ha llevado. Entonces aprendo. O yo he hecho esto, aquello otro, y fíjate a dónde me ha llevado. Entonces esto viene de Dios. Esto sí que viene de Él. Y otra grandísima ayuda que tenemos es la Biblia. Es la palabra de Dios. Porque en la Biblia se encuentra el carácter de Dios. Se encuentra el corazón de Dios impreso en sus palabras. En la vida de Jesús, en las palabras de Jesús, ¿te acuerdas de esa frase que dijo Él? Si me conocieseis,
también a mi Padre conoceríais. Y él dijo a sus discípulos que viéndole a él, veían a Dios. Entonces, conociendo a Jesús, conociendo las palabras de Jesús, las palabras del Espíritu Santo, decimos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia ha sido inspirada por Dios. Entonces, si quiero aprender a escuchar a Dios, al Espíritu Santo dentro de mí, me va a ayudar mucho conocer lo que creo, esa es mi fe, lo que conozco que viene de Él, que está inspirado por Él, que es su voz escrita. Entonces, conociendo su palabra, también voy a aprender a escuchar dentro de mí al Espíritu Santo. También voy a aprender a diferenciar los deseos, las tendencias, la guía que viene de Él, de lo que no, de lo que es mío o de lo que es una tentación. Entonces, pasar tiempo conociendo la palabra, pasar tiempo en oración, en comunión con el Espíritu Santo, con Dios, me va a ayudar a conocerle y a aprender a escuchar su voz, aprender a diferenciar su voz. Pero allí se encuentra la clave, está en escucharle. Si le escuchamos, podemos vivir en santidad. Si no sabemos escucharle bien, o le escuchamos pero nos dejamos llevar por lo que no viene de Él, ahí está nuestro problema. Ahí es cuando caemos, cuando tropezamos. Yo me acuerdo, y ya voy a terminar con esto, hace años que hubo una época en la que yo veía mucho la tele y había cogido por costumbre por la noche pues sentarme a cenar delante de la tele, una costumbre muy rara, seguramente aquí nadie la tiene, y relajarme ahí en el sillón viendo la tele, y ahí se me podían pasar, pues yo qué sé, 2-3 horas ahí con tranquilidad viendo la tele, ¿no? Y era una costumbre que había cogido, que hacía pues todas las noches, ¿no? Esto ya hace años. Y me acuerdo que un día, no un día, sino una época, empezaron a venirme muchos pensamientos en mi espíritu de que prestase mucha atención a lo que estaba viendo en la tele. Y de repente empecé a ver la tele como con otros ojos, como con una mirada crítica. Y empecé a analizar lo que veía. Una serie, una película, un programa, otro. Y analizándolo, empezaba a ver cosas, a darme cuenta de que en prácticamente todos los programas que veía, sea series, sea películas, sea programas, sea lo que sea, se estaban promoviendo, enseñando cosas, principios, valores contrarios a los que Jesús enseñó, contrarios a la palabra de Dios. Y muchas veces a través de la risa. ¿Quién de aquí no ha visto Los Simpson? Yo veía todos los capítulos de Los Simpson, pero cuando empecé a analizarlos, digo, oye, estos son graciosos, pero ¿qué valores está promoviendo? ¿Qué están enseñando? Reírse de todo, hasta de Dios. Si has visto Los Simpsons lo sabes. Que es gracioso ser un hombre, un padre de familia irresponsable, un padre irresponsable, un marido irresponsable, que es gracioso hacer trampas, reírse de otros. Me daba cuenta de que en muchas series lo que se veía, siempre por supuesto desde esa gracia, desde lo bien que te lo pintan, lo que te enseñaban es pues chicos que se acuestan con chicas sin estar casados,
Luego empezaron a meter la homosexualidad, todas estas cosas que aparecen hoy en día en casi todos los programas, el hablar mal unos de otros, el reírse unos de otros. Y empecé a analizar todo eso y digo, ¿por qué estoy viendo estas cosas? ¿No? ¿A dónde me lleva esto? ¿Por qué reírme de estas cosas si son cosas que entristecen a Dios, el corazón de Dios? Si son cosas que están en contra de lo que Jesús enseñó. Y eso fue una época de varios meses en mi vida y me acuerdo que empecé a comentarlo con mi hermana Ana, y ella pues estaba en el mismo plan, ¿no? De que también se estaba dando cuenta así de todas esas cosas. En casa lo hablábamos un poco y tomé la decisión de dejar de ver la tele. Entonces, excepto de vez en cuando algo de las noticias o alguna cosa así, ¿no? Entonces empecé a cenar, pues en lugar de cenar delante de la tele, cenar en otro lado. ¿Y sabes lo primero que experimenté? Un mono. ¿Sabéis lo que es el mono? Cuando la abstinencia, cuando está la gente que toma droga o toma algo y deja de tomarlo así a secas. Y digo, vaya, la televisión tiene un efecto muy potente, ¿no? sobre nosotros. Pero pasé por la abstinencia y luego ya se me fue, ¿no? Pero me acuerdo que cuando estábamos ahí en todo ese plan, ¿no? Y empezamos a hablarlo en casa, un día, de repente, dejó de funcionar la tele. Así, de repente. Dejó de funcionar. Y empezamos a mirar a ver qué es lo que era, qué es lo que había pasado. Y yo creo que sí era un problema de antena, pero ya no nos funcionaba la tele. No se podía conectar con la antena. Se podía conectar en el sentido de conectarlo a un ordenador, por ejemplo, y ver una película o ponerle un pendrive. Y desde entonces, así como se ha quedado en nuestra casa. Ya no está conectada a la antena, pero está conectada en el sentido de que pues, a veces alguien quiere ver una película o algún programa que lo busque en el ordenador y lo pone, ¿no? Y yo creo que ese desconectarse, ese dejar de funcionar, fue como el empujón final, ¿no? De parte de Dios para quitarnos eso, ¿no? O quitármelo a mí, ¿vale? Voy a ponerme a mí. No quiero decir con esto que, yo qué sé, si estás viendo la tele en tu casa, estás pecando, ¿vale? No quiero decir eso. Ya allá tú lo que estás viendo o lo que no, ¿vale? Pero en mi caso, ¿vale? En mi caso, la televisión, lo que yo veía, todo el tiempo que perdía ahí delante de la pantalla y las cosas que veía, no era algo que estaba produciendo un buen efecto en mí. Y esos deseos que empezaron a surgir en mí de quitar eso de mi vida y ese empujón final de parte de Dios, de alguna forma me hicieron darme cuenta de que, oye, sí, esos deseos que estaba teniendo sí que venían de su espíritu, sí que venían de Él. Y el haberlos seguido, con su ayuda, con ese empujón, el haberlos seguido, me ha librado de muchas cosas en mi forma de vivir, en mis pensamientos, que no vienen de Dios, sino que están en la lista negra que tiene allí el apóstol, escribe el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Entonces, la clave se encuentra allí. El Espíritu Santo habla, tiene comunión y habla a un espíritu justificado. Por la fe en Cristo, si hemos depositado nuestra fe en Cristo, todos nosotros, si hemos depositado nuestra fe en Cristo, hemos sido justificados por dentro. Y el Espíritu Santo podemos escuchar su voz, podemos sentir sus deseos, podemos sentir sus tendencias. Tenemos que aprender a escucharlos y si los seguimos, esa es la clave para vivir en la práctica una vida de justicia, para vivir en santidad. Amén. Bueno, vamos a orar.
Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por lo que a cada uno tú nos hayas enseñado en esta mañana, nos hayas hablado al final de una forma personal, porque tú hablas de forma personal a cada uno de nosotros. Y yo te pido estas cosas que hemos estado hablando hoy. Ya no solo la justificación por la fe en Cristo, sino en la práctica, vivir en santidad, vivir en amor. Yo te pido que tú nos ayudes, a mí el primero, que nos ayudes a escuchar, a diferenciar la voz de tu Espíritu hablándonos por dentro. Te pido que tú pongas en nosotros hambre de tu palabra, hambre, el deseo de orar, de pasar tiempo a solas contigo, porque estoy convencido de que de esa forma es que aprendemos a escucharte. Yo te pido que tú abras nuestros oídos del Espíritu, nuestros oídos en el Espíritu, que tú nos corrijas, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a vivir en el Espíritu. Y cuando tropezamos, que lo hacemos, cuando caemos, guíanos, Señor, a la cruz de nuevo. Guíanos a la paz de tu perdón en Cristo, a un arrepentimiento verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.